¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Arrancamos ahora en 7 Televalencia y tal y como les habíamos comentado hoy con un invitado muy especial. Nos visita en los estudios de 7 Televalencia el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Presidente, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Silvia? Y gracias por visitarnos. Encantado de estar con vosotros, como siempre. Bueno, ha pasado un año de esa cita con las urnas, 28M, unas elecciones que fueron claves, que dieron la vuelta al tablero político y que le convirtieron en presidente de la Generalitat. Me imagino que ha sido un año intenso, duro, profundo. Muy intenso, pero también muy ilusionante. Esa es la verdad, ¿no? Porque si la ilusión no la llevas contigo es difícil luego proyectarla, ¿no? Sobre todo si tienes claro lo que quieres hacer, si te has comprometido clara y transparentemente con la sociedad a la que quieres servir y empiezas a aplicar tu programa electoral, empiezas a aplicar tu manera de trabajar para todos. Para los que te han votado y para los que no. Los que no. Y ha sido un año muy intenso, ¿no? Muy intenso. También con cosas muy duras, también analizando alguna parte de la herencia que no sabíamos que estaba y que va aflorando también, y que por tanto eso incorpora algunas dificultades extras, pero desarrollando todo un programa que creo que está empezando a quedar bastante claro cuál es el camino, ¿no?, de apertura y de nueva etapa que hemos abierto en la comunidad. Bueno, pues año intenso para el presidente, mucho que preguntarle hoy, Carlos Mazón, en Agora. Las elecciones autonómicas de 2023 pusieron fin a 8 años del gobierno de coalición del Botànic, gracias a la victoria del Partido Popular de Carlos Mazón. Se convertía así en el 7º presidente de la Generalitat Valenciana tras cerrar el primer acuerdo postelectoral de gobierno con Vox en España. Los primeros compases de la legislatura se centraron en reducir la estructura del Consell, menos consellerías, menos altos cargos y menos asesores. Poco después cumplía con su promesa de reforma fiscal, que comenzó con la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones y siguió con nuevas deducciones en los primeros presupuestos de Partido Popular y Vox. En materia educativa se hace realidad el distrito único y un nuevo modelo de libertad en el que escogen las familias. Otro de los anuncios destacados ha sido el Plan Vive, la apuesta del Consell para crear 10.000 viviendas públicas en la Comunitat Valenciana. A pesar de los logros, Carlos Mazón se enfrenta ahora a desafíos significativos como la necesidad de mejorar el sistema sanitario, abordar la crisis de vivienda y el reto de la financiación. Esta noche, mucho que preguntarle. Hacemos balance de un año con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en Agora. Bueno, un año de las elecciones, me decía el presidente que fue a partir de julio cuando realmente se convierte en presidente. Mucho que analizar, muchas medidas, pero si me lo permite, vamos con la actualidad que manda. Hoy ha sido un día destacado en el Congreso de los Diputados, luz verde a esa ley de amnistía, y ya lo ha anunciado el Escorch en esa sesión de control. Se va a recurrir desde el Gobierno valenciano, señor Mazón. Sí, claro que se va a recurrir en defensa de la Constitución española y en defensa del Estatuto de Autonomía. Hoy es mucho más grave de lo que parece, porque por primera vez en la democracia española los delincuentes hacen sus propias leyes para perdonarse a sí mismos y para seguir delinquiendo. Las dos cosas. Primero se perdonan a sí mismos delitos tan graves como los de la sedición o como la malversación. Aquí hay que recordar que también están condenados por llevarse el dinero de todos, por malversar dinero público. Esto no son unos señores que de manera romántica se levantaron en una plaza en Cataluña y proclamaron la independencia para la libertad de los pueblos. Aquí están condenados por malversación, es decir, por llevarse el dinero de todos nosotros, entre otras cosas. Y ahora resulta que son ellos, ya desde hoy que se ha aprobado esa ley, son ellos los que se perdonan a sí mismos, chantajeando a todos los españoles, porque Pedro Sánchez les deja, o porque los necesita, o por las dos cosas. Y además nos siguen diciendo que lo van a volver a intentar, que vuelven a iniciar el proceso, que vuelven a ponerse en marcha con todo lo que ello implica. Esto es lo que ha ocurrido hoy. Por tanto, la Generalitat Valenciana, en representación del Estado, porque, entre otras cosas, el presidente de la Generalitat, un presidente autonómico, es el representante del Estado en esta comunidad, pero también en defensa del Estado. En defensa del Estado vamos a poner en marcha un recurso de inconstitucionalidad, porque entendemos que es inconstitucional porque quiebra la igualdad entre los españoles, quiebra la igualdad entre los territorios, consagra el chantaje como manera de actuación en la vida pública
después de haberse llevado el dinero de todos los españoles, ¿no? Por tanto, toda la contundencia que nos da la Constitución, que es ese gran encuentro de la sociedad, de la historia de la sociedad española y también valenciana, que ahora mismo algunos han decidido que no ocurrió. Por cierto, es algo que van a hacer el resto también de comunidades gobernadas por el Partido Popular, ¿no? Entiendo que sí, he visto a algunos otros compañeros de otras comunidades que han anunciado lo mismo. Es verdad que nosotros, desde que conocimos el texto, fuimos rápidos e iniciamos trabajos preventivos para estar perfectamente preparados en plazos, en tiempos y en formas, ¿no? La defensa del Estado de Derecho, la defensa de la Constitución, es que estamos hablando de cuestiones de semejante gravedad como el Estado de Derecho, la igualdad entre los territorios, las personas, del Estado de Derecho a la Constitución, ¿no? Estamos preparados para hacerlo y todos los mecanismos que están a nuestra disposición los vamos a poner en marcha para esta defensa. Bueno, pues queda clara la postura del presidente en torno a la ley de amnistía y ese recurso que ya ha anunciado que va a poner en marcha. Actualidad que pasa también por el expresidente de la Generalitat. Ayer saltaba la noticia, hablamos de Francisco Camps. La Audiencia Nacional absuelve de la última causa judicial que tenía pendiente. ¿Cuál es su valoración al respecto después de 15 años de su primera investigación? Bueno, después de 15 años de suplicio, ¿no? Después de 15 años de acoso, ¿no? Después de 15 años de pasarlo muy mal y de manera muy injusta, ¿no? Yo ya lo he dicho y me ha alegrado mucho, pero no me alegro mucho solamente porque como compañero del Partido Popular, me alegro como presidente de la Generalitat Valenciana porque aquí se está hablando del presidente Camps, que ha sido un presidente de la Generalitat Valenciana y que 10 veces de 10 pues ha resultado inocente, ¿no? Con querellas, con denuncias firmadas por el Partido Socialista, que fue el que decidió judicializar la política para tratar de trasladar una imagen de la Comunitat Valenciana absolutamente fabricada, para tratar de ofrecer una imagen que al final es la que hoy pagan, ¿no? Ahora resulta que es el Partido Socialista el que nos dice que tenemos que hacer todos una reflexión, que nos dice que que hay que hablar del lawfare, que hay que hablar de medios de verdad o pseudomedios, si le hacen caso o no le hacen caso, que hay que hablar de acoso, que hay que hablar de fango. Y esta reflexión no se la podían haber hecho hace 15 años, la tenemos que hacer ahora, que está la mujer del presidente del gobierno en la picota. Ahora resulta que todo esto antes no valía. Oiga, para fango, para máquina del fango, para acusación y para acoso, lo que ha sufrido el presidente Camps. Y yo me alegro mucho, en nombre de la Generalitat y de la Comunitat Valenciana, no solamente del Partido Popular. Espero que la resolución, seamos respetuosos con los procesos judiciales, porque siempre lo hemos sido, siempre lo hemos sido. Esperemos que la resolución adquiera firmeza, grado de firmeza, lo antes posible. Y todo quede adecuadamente en su sitio, que es donde tiene que estar. Ayer ofrecía una rueda de prensa el expresidente de la Generalitat. Decía esto a los medios de comunicación sobre su futuro. Desde luego, estar en política, porque mi compromiso es irrefrenable, mi voluntad también lo es, mi ilusión sigue siendo la misma. Estoy casi más ilusionado que cuando comencé en el año 91 como concejal de tráfico en estos momentos. Me veo con más fuerza, con más ilusión, con más experiencia, con más madurez. Y en fin, hablaré con el Partido Popular, que es mi partido, que es el gran partido de España, que es el partido que tiene que seguir liderando el presente y el futuro de nuestro país y, bueno, pues a disposición de mi partido, como siempre he estado. Lo que tengo ganas es de volver otra vez a la arena política, en el primer nivel y en la primera línea, porque es mi vida y es mi vocación y es mi compromiso. ¿Qué será del futuro del señor Camps? Bueno, pues lo que él quiera, ¿no? Porque la verdad es que recuperado para la actividad política siempre lo ha estado. Cuando alguien tiene esa vocación de servicio, siempre la ha podido tener, ¿no? Yo por eso espero que la parte procesal pues recupere la condición plena de afiliado, que obviamente, según los estatutos del partido, pues estaba suspendida cautelarmente hasta que se resolviera toda esta cuestión. Estos son los estatutos del partido, hay que cumplirlos, ¿no? Y que por fin pues recupere la vida de afiliado, ¿no? Y que pueda ser un afiliado de primera magnitud dentro del Partido Popular. Y a partir de ahí hablaremos, por supuesto que sí, yo estoy encantado y es un activo muy, muy importante. Y va a servir de reflexión a muchos que hoy deberían de sonrojarse de verdad. Deberían sonrojarse de verdad. Muy bien, pues dejamos el tema de la actualidad, entramos en ese balance. Eran promesas electorales, poco a poco se están cumpliendo. La primera de ellas, hablamos de la reforma fiscal.
lo prometió y así lo hizo, suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones y una ley de medidas fiscales que permitirá un ahorro de 199 millones de euros. Por cierto, estamos en campaña, son muchos los valencianos que estamos haciendo estos días la declaración de la renta y, bueno, pues se premia las rentas medias y bajas en unas reducciones importantes, presidente. Sí, bueno, es verdad que antes de hacer la reforma fiscal pusimos en marcha la reforma del propio gobierno. Porque durante 8 años hemos tenido en la Comunidad Valenciana el gobierno más caro de la historia, el que más nos ha costado. Con más asesores, con más consellerías, con más subsecretarios, con más cargos a dedo, con más directores generales, con más todo. Y el gobierno más caro de la historia, con más políticos de la historia, era el que nos estaba pidiendo el esfuerzo fiscal más grande a los demás, mientras ellos crecían y crecían en asesores, ¿no? Esto no podía ser. Así que redujimos las consellerías a 10. Así que redujimos los altos cargos más de un 30%, y así que redujimos los asesores a dedo al 50%, lo cual en términos de legislaturas va a suponer un ahorro para las arcas del contribuyente valenciano en 20 millones de euros. Eso significa muchas mamografías, mamografías que se olvidaron de hacer esa doble prueba y de convocar a muchas mujeres a lo largo de los últimos años, ¿no? Esto lo hizo el Botánic, el que iba a defender la sanidad pública, ¿no? Así que lo primero que había que hacer era reformar el gobierno, reformar la estructura del gobierno, hacerla más pequeña y a la vez más efectiva, porque se puede hacer así. Se puede hacer y está funcionando. Y a partir de ahora ya estamos funcionando. Esta mañana mismo, la agencia de calificación Standard & Poor's, que no es sospechosa de nada y que tiene un prestigio, yo creo que fuera de toda duda, ha alabado públicamente de manera monográfica la capacidad de gestión que estamos teniendo con respecto a los fondos europeos. Porque había un atasco muy importante, hemos reaccionado, estamos poniendo toda la carne en el asador para, en tan solo 6 meses, hemos triplicado la ejecución de fondos europeos que el Botánic en 4 no había hecho. Y por tanto la eficacia tiene que ver también con el número adecuado y no está el número exorbitado de políticos de arriba para abajo que gastan más metiéndose papeles entre unos y otros que ejecutando lo que tienen que hacer. Así que a partir de ahí, de la reforma de la propia Generalitat y de la reducción de políticos dentro de la propia Generalitat, pues empezamos a tomar las primeras medidas ya de contenido. Y efectivamente era un compromiso de dignidad en la Comunidad Valenciana, eliminar el impuesto de sucesiones, que nadie pague por la muerte de su padre, de su madre o de sus abuelos. Es que no tenía sentido. Lo dijimos aquí y lo dijimos a lo largo y ancho de toda la Comunidad Valenciana, ¿no? Ahora nos acusan de que eso es quitarle impuestos a los ricos. Dicen quitarle impuestos a los ricos. Y yo les digo, oiga, fueron ustedes, señores del Partido Socialista, los que le quitaron el impuesto de sucesiones solo a las empresas de más de 10 millones de euros. Pero se olvidaron de personas y familias. Y nosotros hemos incorporado la eliminación de sucesiones a todo el mundo. Y de paso hemos eliminado también donaciones, por si se quiere hacer en vida, porque no haya que esperar, si uno no quiere, a tomar la decisión de trasladar nuestros bienes a nuestros hijos o a nuestros nietos, ¿no? Y poder hacerlo en vida, poder disfrutarlo con ellos, para que eso no le puede costar. También hemos eliminado la tasa turística, que era un impuesto autonómico turístico que le estaba diciendo a nuestros turistas que molestaban y que tenían que pagar por ello, en vez de trabajar el turismo de una manera sostenible, de una manera equilibrada, de una manera racional, sin desproporciones, pero sin poner trabas a una tierra abierta que siempre ha sido la Comunidad Valenciana, ¿no? Y efectivamente, en esta campaña de la renta, la Comunidad Valenciana se ha convertido en la comunidad con más desgravaciones fiscales de España. Más desgravaciones fiscales de toda España es hoy la Comunidad Valenciana, especialmente para las rentas medias y bajas, especialmente para gastos sanitarios, para incluso gastos deportivos. Nos hemos convertido en la primera comunidad donde hacer deporte desgrava. Se premia esto. Hacer deporte se incentiva fiscalmente. Y somos una comunidad donde las rentas medias y bajas, pues ahora, por gastos sanitarios que tengan que hacer, de tipo medio, tipo bajo, pues se los pueden desgravar. Ahora por nuestras lentillas, por nuestros gastos en el dentista, por nuestros gastos de salud mental, por nuestros gastos en enfermedades raras, como puede ser la fibrosis quística, como puede ser la ELA, como pueden ser los gastos psiquiátricos, también desgravan, porque las rentas medias y bajas necesitan este incentivo, necesitan este apoyo, sobre todo de rebajas fiscales. Y eso lo estamos poniendo en marcha ahora. Pero es que además hemos bajado el impuesto de la vivienda en la Comunidad Valenciana, el famoso impuesto de transmisiones patrimoniales, que mayoritariamente se dedica a la vivienda, ¿no? A los jóvenes de menos de 35 años se le hemos bajado no un 2,5, sino un 25%.
Y ya hay más de 4.000 nuevos jóvenes que han adquirido su primera vivienda, si se la han comprado de segunda mano, con un 25% menos de impuestos. Y además les hemos aplicado un tipo súper reducido, del 10%, que es el tipo medio, al 3%. Es decir, una reducción del 70% del impuesto de la vivienda a las familias monoparentales, porque antes no se acordaban de ellas, a las familias numerosas, porque antes no se acordaban de ellas, a las mujeres víctimas de violencia de género, porque antes mucho hablar y poco predicar, y a las viviendas en municipios en riesgo de despoblación. Cuando estamos empezando a reactivar vía fiscal la accesibilidad al mercado de la vivienda, ¿empezando por quién? Pues por los que más lo necesitan. ¿Por qué? Porque son los que más dificultades tienen a la hora de poder acceder a una vivienda. Y además, ahora arrancamos con el Plan VIVE, el Plan VIU, que ya empezamos a trabajar, empezamos a aplicar. 10.000 viviendas de protección pública. Con el objetivo de 10.000 viviendas de protección pública en la Comunidad Valenciana en los próximos años. Y ya son más de 60 los ayuntamientos de todo tipo y color, de Compromís, del PSOE, del PP. 60 que ya se han adherido. Que empiezan a adherirse y a ofrecernos sus terrenos urbanos para que podamos poner en marcha estas viviendas. ¿Por qué? Porque eran clave ellos, los municipios, claro son clave en este plan. El terreno de los ayuntamientos y ese terreno hay que ponerlo a disposición para, junto con la Generalitat, trabajar en economía de escala, para que podamos hacer grandes paquetes de vivienda que nos van a salir más baratos al contribuyente, que entre todos vamos a poder hacerlo más rápido, porque necesitamos aumentar la oferta de vivienda, que es lo que está lastrando el precio. Es una de las grandes emergencias que se han venido acumulando, entre otras cosas, porque durante 8 años, antes le hablaba de la herencia, entre otras cosas porque durante 8 años el récord que jamás yo pude imaginar que podía darnos el Botanic fue el de entregar las llaves de 0 viviendas públicas durante 8 años. 0, ¿eh? Yo, en tono de ironía, pero sin demasiada ironía, he dicho que qué difícil es conseguir no hacer ninguna, ¿eh? Porque hay que dedicarse mucho para conseguir no hacer ninguna, con toda una consellería de vivienda entera. Oiga, pues nosotros no necesitamos una consellería entera de vivienda con altos cargos, secretarios autonómicos de vivienda, no. Las competencias de vivienda se han incluido en la Consejería de Servicios Sociales, porque entendemos que el asunto de la vivienda ya no es un asunto económico, sino que es un tema de emergencia social. Y hay que empezar por los que más dificultades tienen para acceder a la vivienda. Por eso ahora es la Consejería de Igualdad, Servicios Sociales y Vivienda. ¿Qué dirige Susana Camarero? Y sin necesidad de muchos más consellers, sin muchos más directores generales, sin muchos más altos cargos, sino trabajando con eficacia, estamos poniendo en marcha todas estas medidas. Bueno, pues Plan VIVE nos confirma este dato, más de 60 ayuntamientos ya adheridos, además de diferentes colores políticos, en este plan que pretende impulsar la construcción de 10.000 viviendas de protección pública en los próximos 4 años. Hablamos de educación, también fue una de las promesas importantes en campaña del señor Mazón, gratuidad de 0 a 3 años. ¿Será ya una realidad a partir del próximo curso? Sin duda. Y no lo vamos a hacer de manera paulatina, lo vamos a hacer para todos de una vez. Al ritmo que iba el Botanic, que decidió simplemente hacerlo con más gasto público, todo desde la administración y contando solo con lo que ellos querían intervenir desde el gobierno de la Generalitat, al ritmo que íbamos no habíamos ni siquiera cubierto la franja de los 2 años. Nos hubiera dado aproximadamente el año 2050, al ritmo que iban, para poder tener la conciliación para todo el mundo, la corresponsabilidad doméstica para todo el mundo y por tanto la gratuidad universal de 0 a 3. Digo universal porque antes la llamaban universal, y yo lo que digo es que si no es para todos, no puede ser universal, por una razón de sentido común. Así que lo ponemos en marcha y contamos con la participación y con la colaboración público-privada de las guarderías, de las escuelas infantiles, que están prestando ya un extraordinario servicio y que van a ser gratuitos para las mamis y los papis que quieran llevar a sus hijos. Además, lo vamos a hacer con libertad de elección, además lo vamos a hacer con 0 burocracia, además lo vamos a hacer de acuerdo con todos los padres y con todas las madres, contando ya con las escuelas públicas que ya hay y poniendo a disposición la red de centros privados que están encima de la mesa. Vamos a potenciar la estimulación temprana. Por cierto, va a ser en cualquier momento. No va a haber que esperar al inicio del curso desde septiembre. El sistema nos va a permitir que con 2 meses, con 3 meses, que en cualquier momento, desde los 0 años, se pueda llevar al niño o a la niña a la guardería. Vale, esto es una novedad importante también. Sí, porque, claro, no tiene sentido
que solamente haya que puedas inscribir solamente a tu hijo o a tu hija en el mes de septiembre. Claro. ¿Qué pasa? Que si eres más bien septiembre, en enero o en febrero, si han pasado 3 o 4 meses y quieres ya iniciar la estimulación temprana de tu hijo o de tu hija, o lo necesitas por razones laborales o por razones de conciliación, una madre o un padre, da igual, o una familia monoparental o una familia numerosa, en cualquier momento se va a poder activar, ingresar al niño en la escuela infantil. Por tanto, va a ser un sistema abierto, muy flexible, para que la libertad de elección no sea solamente de centro, sino también del momento en el que se pueda hacer desde los 0 años. Por tanto, la libertad avanza en este sentido, en este ámbito educativo, con 0,3, que creo que es muy importante. Decenas de miles de familias se van a ver beneficiadas de esta opción. Distrito único, garantizará la igualdad, que es lo que quería el presidente, de oportunidades para todo el alumnado, se eliminan barreras geográficas y promueve también la diversidad en las aulas. Ha sido criticado mucho por la oposición la toma de decisión de este distrito único. ¿Qué decir al respecto, presidente? Bueno, yo la principal crítica que les he escuchado ha sido que al tener un distrito único en la Comunidad Valenciana, es decir, la libertad total de elección, priorizando los centros, por parte de los padres iba a generar guetos. Y yo lo que quiero decir es que cómo es posible que nos acusen de guetos aquellos que nos condenaban a solo poder elegir centro en nuestro distrito. Para mí eso sí que es una frontera y no lo otro, ¿no? Además lo vamos a hacer no solamente con libertad, de nuevo, otro campo en donde la libertad educativa avanza, sino además lo vamos a hacer con igualdad. ¿Cómo? Primando a los que más lo necesitan. Por primera vez, a la hora de elegir centro con libertad, va a haber una priorización para las rentas bajas, que el Botanic se olvidó de ellas. Se olvidó de las rentas bajas para que tuvieran prioridad a la hora de elegir colegio. Por primera vez va a tener prioridad la renta valenciana de inserción, es decir, los que son más vulnerables, están decretados como más vulnerables, porque antes se olvidaron de ellos. Y va a tener también prioridad tanto las familias monoparentales como las familias numerosas. ¿Por qué? Porque el Botanic se olvidó de ellos. Y esto es política social. Esto es política de priorizar a quien más lo necesita, porque es la sensibilidad social y porque estamos demostrando que la libertad educativa no solamente cabe y es compatible, sino que es necesariamente y va necesariamente unida a la igualdad. Por tanto, política social y libertad educativa es posible. Y en este campo vamos a seguir avanzando. De la misma manera que la libertad llega a la lengua base a la hora de elegir la lengua base, la básica, la transversal, para que cada uno en las asignaturas troncales, en las más importantes, pues pueda ser más competitivo en su lengua materna y que tenga también la lengua, bien sea valenciano o bien sea castellano, con un mínimo, con un apoyo importante. Sin imposiciones. Sin imposiciones, decidiéndolo los padres y las madres, y no un partido político desde una ideología marcando lo que tiene que hacer. Yo soy contrario a esto. Hay gente que no, pues yo sí. Y esta es nuestra propuesta, para que no seamos los políticos los que decidamos tanto, nos metamos tanto en la esfera privada, nada menos que en decisiones para mí básicas que son competencia y que son patrimonio de las familias valencianas. Libertad educativa. Hoy hemos dicho que iba a estar con nosotros el presidente de la Generalitat Valenciana, con el queremos repasar todas esas medidas que se han llevado casi en este primer año. Así que los ciudadanos han querido hacer alguna que otra cuestión. Presidente, vamos con ellas. Pues primera pregunta de la calle para Carlos Mazón. ¿Qué piensa hacer con los pisos turísticos, especialmente con los pisos turísticos ilegales, que son muchísimos y no paramos los vecinos de denunciarlo? Queremos saber qué va a hacer y cuándo lo va a hacer, con qué urgencia, eso es todo. Pues cuándo y cómo lo va a hacer. Por cierto, el Ayuntamiento de Valencia ya ha tomado esa medida, me imagino que la aplaude, ¿no? Por supuesto, faltaría más, además de la mano del Ayuntamiento de Valencia y de otros municipios, vamos a regularlo desde la Generalitat Valenciana, vamos a ponerle freno al abuso y al mal uso de los apartamentos turísticos, con toda una reglamentación que estamos trabajando con el sector para que este abuso no se pueda producir, ¿no? Porque es verdad que muchas veces lo que genera son problemas de orden público, problemas de convivencia, problemas de vecindad, y no estamos en contra del turismo, pero sí del abuso. Entonces yo creo que el equilibrio es la clave en esta cuestión. El poder hacer las cosas bien es clave en esta cuestión, y estamos en pleno proceso de regulación junto con los principales ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, especialmente el Ayuntamiento de Valencia, ¿sí?, para poder regular esta cuestión que muchas veces se convierte en un exceso, ¿no? Y es verdad que esto no lo podemos permitir. Tan criticable es esto como que estuvieran paralizadas las licencias de hoteles durante tantos años en la ciudad de Valencia, ¿no?
los hoteles, que tienen su normativa, que tienen su seguridad, que generan el empleo que generan, bueno, es que estaban paralizadas las licencias de hoteles, ¿no? De la misma manera que hay que ponerle freno al abuso con los pisos turísticos, habían licencias de hoteles. En muy poco tiempo la alcaldesa de Valencia ha autorizado 7 u 8 hoteles nuevos en la ciudad, porque los necesitamos para albergar de manera adecuada y no de manera desordenada a los turistas que afortunadamente quieren venir y nos traen divisas, y nos traen riqueza, y nos ayudan al comercio, a la hostelería, a la restauración, a nuestros bares y restaurantes, también al ocio nocturno, por qué no decirlo, que es una industria responsable y que no podemos estigmatizar y que hacen las cosas muy bien, cumpliendo con la ordenación. Y si alguien comete alguna irregularidad, alguien comete alguna ilegalidad, tiene que caer todo el peso de la ley. Pero todos los que están haciendo que esta comunidad sea una comunidad alegre y que recibe turistas, recibe gente que compra en nuestros comercios o consume en nuestros bares y restaurantes, es un impacto económico extraordinario, como para que lo ordenemos bien, para que lo promocionemos adecuadamente y para que tengamos la línea roja de abusos como los que esta señora denuncia con mucha razón. Se va a regular, por tanto, también desde la Generalitat Habrá esas regulación. licencias de apartamentos turísticos. Más preguntas de la calle. Mi pregunta es, ¿va a dar subvenciones para arreglar los colegios que llevan más de 20 años con infraestructuras horrendas? Pues sí, nos hemos puesto manos a la obra. ¿Sí? Aquí hace unos años nos vendieron una cosa que le llamaron los chicos de Compromís Edificant, La Edificant. que iba a resolver todos los problemas educativos en la Comunidad Valenciana, y después de 8 años no llegaron a ejecutar ni el 20%. Ni el 20% de los colegios, que estamos ahora con plan de choque. Ya estamos reformando muchos de los colegios que estaban, y de las infraestructuras educativas que estaban maltrechas, que están obsoletas. Hemos empezado por ahí, y por la reactivación de muchos solares que estaban sin desarrollar primeros colegios o primeros institutos, ¿no? El otro día estaba en Gandía y me encontré un colegio paralizado durante muchísimos años, el Centro Educativo de Rois de Corella, por ejemplo. Y hemos tenido que aplicar fondos suplementarios para poder reformarlo y para poder acabarlo correctamente, porque no estaba acabado. Y así tantos y tantos casos, ¿no? Bueno, no sé si se puede pedir más en estos 10 meses que llevamos de gobierno, pero desde luego nos hemos puesto manos a la obra. Es decir, que se va a reactivar lo que nunca se hizo en ese plan Edificant, por entenderlo. Estamos en ello ya. Están en ello. Y última pregunta de la calle también para el presidente. Pues yo quería preguntarle al señor presidente de la Generalitat Valenciana cómo se va a solventar el tema del agua que nos acucia en nuestra región, tanto a nivel de la Albufera como el trasvase Júcar-Vinalopó, que afecta a la zona del Alto y Medio Vinalopó, y con el trasvase del Tajo Segura. Y a ver si se van a hacer infraestructuras para que llegue el agua tanto para riego como para abastecimiento. Pues preguntas muy directas sobre el tema del agua. Pues señor fíjese que Mazón. no hemos podido ser, en mi opinión, más rápidos y más eficaces. En solamente los 10 meses que tenemos ya hemos licitado las 2 fases del postrasvase Júcar-Vinalopó. 33 millones de euros de las 2 fases. La última, la que va desde Novelda hasta Agost, la hemos licitado y la hemos adjudicado esta semana. ¿Para qué? Para que el agua llegue a quien le corresponde, al precio que le corresponde y en el momento en el que le corresponde. Eso lo estamos haciendo. Hemos puesto en marcha el plan de emergencia de la Albufera, hemos puesto en marcha el plan de ordenación y de usos de la Albufera, y vamos a llevar al Gobierno de España, desgraciadamente, al contencioso administrativo porque no ha cumplido con el agua que tenía que verter en la Albufera, en el lago de la Albufera, que se está muriendo. Hay especies animales y vegetales que están en serio riesgo, porque el gobierno de Sánchez y de Rivera, que ahora se presenta para las europeas, ¿Sí? nos ha negado el agua para la Albufera, a la que se comprometió y a la que le obliga la ley. Y nos vamos a ir a los tribunales. Guerra de cifras ahí entre el Gobierno Central, Confederación Hidrográfica y... Sí, no, pero no hay guerra de cifras, hay verdades y mentiras. El agua no ha entrado. Y esta es la verdad. Ahora llevan unos días callados porque les hemos interpuesto un requerimiento. Ya no pueden decir que mentimos, porque no ha llegado nada de lo prometido. Yo estaría dispuesto a reconocer mi error si me dicen cuándo entró el agua, por qué compuerta, quién fue el técnico que abrió la manivela y cuántos hectómetros cúbicos entraron. ¿Dónde está esa orden? ¿Dónde está ese registro? No está, porque el agua no está. Y hemos perdido un año hidrológico entero. Ha pasado ya la fecha del 15 de mayo, que era la fecha tope, para no perder el año hidrológico. Tendremos que esperarnos a la vuelta del verano, y vamos a estar todo este verano sin el agua que necesitaba el caudal ecológico de la Albufera. Con respecto a las inversiones de agua, pues mire, yo creo que somos un ejemplo en depuración y en reutilización de agua. Para
aprovechar el agua que sí que tenemos, aunque sea poca, tenemos que aprovecharla al máximo. Oiga, pues mire, tengo que decirle que durante 8 años el gobierno de la Generalitat Valenciana jamás puso en marcha plan de depuración de aguas. Nunca, ningún año. Nosotros hemos puesto en este primer año de gobierno, el primer plan, 60 millones de euros desde la entidad pública de saneamiento de aguas residuales de la Generalitat Valenciana. 60 millones para reformar, para mejorar y para reutilizar mejor el agua con nuestras depuradoras. Y si eso fuera poco, estamos defendiendo el Tajo Segura, que es lo que Sánchez y Rivera nos han recortado injusta y políticamente, sin ningún dato técnico que lo avale, 26 veces el trasvase Tajo Segura en el sur de la provincia de Alicante. Por tanto, Tajo Segura, defensa a ultranza, Mesa del Agua de la Comunidad Valenciana, plan de depuración, primeras obras y primer plan por fin, después de 8 años, 60 millones. Post-trasvase, tramo 1 y tramo 2 ya en marcha, 33 millones de euros. Y exigencia y requerimiento del agua a la Albufera. Pues si eso fuera poco, en el norte de la provincia de Castellón tenemos municipios como Canet lo Roig o como La Chana, que están en estos momentos en sequía, y hemos autorizado unas obras extraordinarias por 4 millones de euros para poder extraer adecuadamente las aguas de los pozos, para poder pasar el verano sin estar en esta situación de inframundo en la que está. Ya ve que tanto en Castellón como en Valencia como en Alicante el agua es fundamental, es la legislatura del agua, el agua es el oro del siglo XXI y estamos poniendo toda la carne en el asador. Mi prioridad es una de ellas, antes hablábamos de la vivienda, yo le incorporo el agua porque es fundamental. Agradezco mucho la pregunta porque, en fin, es uno de los temas de mi propia convicción y de mi propia trayectoria vital. Bueno, y así también lo contó en campaña electoral. 5 leyes importantísimas comienzan la tramitación en les Corts Valencianes impulsadas por el Partido Popular y Vox, algunas más polémicas que otras. Hablo en concreto de la Ley de Concordia. Si le parece, vamos a escuchar, Presidenta, a los síndics que hablaban así en les Corts. Así está el debate ahora mismo de esta ley de Concordia. Un verdadero progreso, es decir, es un reformismo puro y duro y además eso lo acredita el hecho de que la oposición del Botánico, sectaria, partidista, que solo ha legislado para ellos y para los suyos, lo consideren una involución. El socialista va a luchar con todas las armas democráticas para parar estas 5 proposiciones de ley, y especialmente la ley que dignifica el franquismo y que blanquea a los represores. Les puedo asegurar que el Partido Socialista va a luchar con todas las armas democráticas, aquí en el Parlamento, con enmiendas a la totalidad de las 5 leyes, pero que no les quede ningún tipo de duda. Vamos a recurrir ante quien sea y como sea. La concordia sería que no quedara ni una sola víctima enterrada en fosses comuns, en les cunetes. I ese seria el dia en què tindríem concòrdia. Crec que és un insult a totes les persones que van defendre amb la seva vida les llibertats y la democracia en este país. Se presentan 5 proposiciones de ley, algunas de ellas hoy tan actuales como la Ley de Concordia, que permite respetar y tributar homenaje a las víctimas del franquismo, pero también recordar a aquellas víctimas del terrorismo como esos 11 valencianos asesinados por ETA, cuyos crímenes están por esclarecer. El debate está abierto, presidente. ¿Qué opina sobre la Ley de Concordia y bueno, la oposición, ¿no? Los argumentos que utilizan? Bueno, pues que la Ley de Concordia lo que busca es la concordia de todas las víctimas de violencia política y no solamente de unas. Yo les reto a que me digan qué víctima del franquismo o de la represión franquista no ve consolidados sus derechos. Desde que soy presidente he firmado exhumaciones a cientos. Y tienen todo el derecho del mundo, tienen todo nuestro apoyo. De hecho, estamos incrementando la ejecución y estamos acelerando la ejecución para que lo antes posible esas familias puedan honrar a sus antepasados, las víctimas del franquismo. Faltaría más. Lo que no entiendo es cuál es el problema que tienen otros en que también reconozcamos que hay víctimas de violencia política de ETA. No entiendo cuál es el problema en esto. No lo sé, no sé cuál es el problema realmente. Creo que es la configuración de una especie de realidad paralela de llamarnos franquistas a los demás, ¿no? En fin, cuando uno no tiene demasiados argumentos, pues llama facha al otro y piensa que con eso pues ya lo ha arreglado, ¿no? Pero lejos de eso lo que estamos es consolidando a las víctimas de violencia política. Estamos consolidando sus derechos. Esta misma mañana he firmado la entrega del memorial de Paterna al Ayuntamiento de Paterna, porque eran obras que no estaban avanzando. Con el Botànic no estaban avanzando.
y nosotros las hemos culminado. ¿Faltaría más? Claro que sí. ¿Y vamos a seguir honrando a las víctimas del franquismo y de la dictadura? Faltaría más, claro que sí. Pero no puede decirme nadie a mí que no tengamos derecho a también llamar víctimas de violencia política a las víctimas de ETA. Son ellos, en mi opinión, y no nosotros, los que tienen que explicar qué tienen en contra de que honremos a las víctimas de ETA. ¿Qué tienen en contra? Porque esa es la única diferencia entre su ley y la nuestra. Naciones Unidas censuraba también que estas leyes de concordia porque atentan contra la legislación sobre derechos humanos. Perdóneme, ¿quién de Naciones Unidas ha censurado esto? ¿Quién ha sido? No lo sé. Bueno, como usted me pregunta si ha sido Naciones Unidas, totalmente. Pues yo no sé. Yo en las Naciones Unidas no he visto nada. Yo he visto que unos señores dicen que hay unos señores que son relatores, que a veces colaboran con Naciones Unidas y otras no. Casualmente uno de ellos dejaba de trabajar como relator ocasional para algunos informes de Naciones Unidas. Ni trabajan para Naciones Unidas, ni son personal de Naciones Unidas, ni está el logotipo de Naciones Unidas, ni nada de la historia que nos han contado. Por tanto, yo le ruego que hablemos con rigor de esta cuestión. Ha sido publicado. Bueno, bien, pues yo a cualquiera que no publique algo que sea con rigor, yo lo que le pido es que tenga rigor. No hay nadie de Naciones Unidas que haya dicho nada. Es el gobierno de España el que pidió a unos relatores que supuestamente en nombre de Naciones Unidas, y nosotros no tenemos ningún logotipo de Naciones Unidas, de nada. Yo el otro día estuve con el delegado de Naciones Unidas aquí en la Comunitat Valenciana y está encantado con que el gobierno de la Generalitat Valenciana siga trabajando, siga mejorando, siga avanzando en la protección de los derechos de los más necesitados. Eso sí que es Naciones Unidas. Lo otro es un cuento. Totalmente. Bueno, lo dejo ahí porque era un poco el argumento que utiliza la oposición y queríamos tener su opinión al respecto. Hablamos de otra ley, la de la reforma de la ley de Apunt. Presidente, cuéntenos, también empieza su tramitación en les Corts Valencianes. ¿Con qué objetivo? ¿Qué pretende con ello? Bueno, en primer lugar, lo que queremos es aclarar la situación de una situación pues que hay un exceso de organismos, hay un exceso de gasto público. En cuanto al organigrama, los organismos públicos que están velando porque tengamos una tele pública, ¿no? Así que menos estructura y más contenido, más programación y más promoción. De esto es de lo que se trata, ¿no? Hay una reducción de la burocracia, que no de la inversión en Apunt, todo lo contrario, y hay un objetivo fundamental, que es que sea la televisión de verdad de todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana. Porque tenemos una televisión que se hizo a instancia de parte, que se hizo con una legislación para unos pocos, como ellos mismos han acabado reconociendo, y que es la televisión autonómica que menos se ve en toda España, porque los valencianos no se sienten reconocidos, y a las pruebas de audiencia me remito, que son verdaderamente pues tristes, porque estamos en niveles de audiencia que no llegan ni al 2 o al 3% en el mejor de los casos. Claro, significa que la televisión pública pagada por todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana no está conectando con su territorio. Y por tanto este es el objetivo, que podamos hablar de las cosas que nos interesan y que conectemos con nuestro territorio y que no tengamos una predisposición sesgada y que reformemos la estructura para que sea más adecuada, para que sea más eficaz, igual que estamos haciendo con el propio gobierno de la Generalitat. Lo va a hacer en breve, ¿no? ¿Se empieza la tramitación? Sí, en los próximos días se votará la nueva ley para la Radio y Televisión Pública Valenciana y nos pondremos en marcha lo antes posible. Los valencianos queremos una tele de calidad, queremos una tele que sea para todos, queremos una tele que sea representativa y que queremos una tele que contacte con los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, porque hay muchos profesionales muy dignos que están trabajando y saliendo en pantalla todos los días. El resto de los profesionales está detrás de las pantallas con una capacitación técnica extraordinaria y yo lo que quiero es que le saquemos el máximo jugo posible a una televisión que de verdad represente a los valencianos y que no sea algo así como una especie de canal residual que tiene una audiencia pues francamente pues lamentable, que es la que tiene, desgraciadamente, a día de hoy. Bueno, pues recuperar esa audiencia con esa reforma de la ley de Apunt, es hora de la tramitación de las leyes. Un año desde de esas elecciones del 28M, de esos resultados magníficos del Partido Popular, necesitó el apoyo de Vox. Quería preguntarle también sobre ello, sobre sus relaciones con sus socios de gobierno, dos partidos diferentes, con idiosincrasias diferentes, pero que les unen un proyecto, ¿no? ¿Ha sido positivo este año con los socios, con sus compañeros de viaje? Bueno, yo creo que son los resultados los que tienen que juzgar. Fíjese el balance que le estoy haciendo de todo lo que hemos sido capaces de poner en marcha durante estos 10 meses, ¿no? Por tanto, son los resultados los que nos tienen que juzgar. Nosotros, ¿cómo trabajamos esto? Con mucho diálogo. Un gobierno de coalición, obviamente, no es un gobierno monocolor, ¿no? Por tanto, hay que dialogar todos los días.
¿Con qué objetivo? Pues con el de centrarnos en lo que sí que nos puede unir, en lo que sí que podemos hacer que gobernemos y que avancemos, ¿no? Y que tomemos medidas como las que estamos tomando en vivienda, en educación, en impuestos, en reducción de la administración. Y algo a lo que la Generalitat Valenciana y en la Comunitat Valenciana no estaba nadie acostumbrado, y es que el gobierno de la Generalitat Valenciana ya no es un gobierno cómplice ni subalterno del gobierno de España, que se calla, que baja los brazos o que baja la mirada cuando se menosprecia a la Comunitat Valenciana. Cuando llegan los peores presupuestos generales del Estado para la Comunitat Valenciana, ya no hay un gobierno en la Generalitat que se calle, y eso lo hacemos todos. Cuando no llegan el agua de la Albufera, ya no hay un gobierno que se calle, los llevamos al contencioso administrativo. Cuando no llegan los trasvases al Tajo Segura, ya no hay un gobierno que se calle. O cuando no hay la nueva financiación que necesitamos para nuestra sanidad, nuestros servicios públicos, nuestra educación pública, ya no hay un gobierno que se calle. Cuando no viene el soterramiento de las vías para Alfafar, que es algo fundamental, que se ha convertido en algo casi simbólico, pero que ha arrastrado más de 80 muertes ya hasta la fecha de hoy, mientras en Cataluña están haciendo todos los soterramientos que sí que necesitan para proteger la vida de los ciudadanos catalanes, y yo me alegro mucho por ellos, pero nosotros llevamos aquí demasiados años con el no por respuesta. Pues ahora ya no hay un gobierno, la Generalitat Valenciana, de coalición, como sí que lo había antes, ahora es de coalición, pero no se calla. Y ahora levantamos la voz, y ahora exigimos lo que nos corresponde. ¿Por qué? Pues porque estamos muy maltratados durante mucho tiempo, y porque ya no somos cómplices de este gobierno de España, que no hace más que negarnos lo básico para nuestra entidad, para nuestra justicia y para nuestro desarrollo. Por cierto, de todo esto, de esa agenda valenciana, creo que mañana tiene un encuentro importante con el síndic de Compromís, Joan Baldoví, la primera reunión que mantienen, ¿no? Sí, bueno, me ha costado 10 meses que quiera, venir, Sí. que quiera sentarse a hablar conmigo, fíjese usted, ¿no? Yo esta mañana Curioso. en las Cortes a Baldoví le decía que estamos en polos opuestos, es verdad. Compromís es un partido que le gustan los impuestos y a mí no. A ellos les gusta la tasa turística y a mí no. A ellos les gusta una oficina de derechos lingüísticos, una policía lingüística o la inmersión catalanista en la educación, y a mí me gusta la libertad para los padres. A ellos no les gustan las renovables, las plantas fotovoltaicas, y a mí me gusta que estén equilibradas, pero que se avance y que haya renovables en la Comunitat Valenciana. A ellos no les gusta la ampliación del puerto de Valencia y a mí sí. Pero digo yo que a lo mejor en financiación, a lo mejor en la renovación de los órganos estatutarios, por tanto en la protección de nuestro autogobierno y en el engrasamiento de nuestras instituciones consultivas y que nos representan y que forman parte de nuestros fueros, también podemos avanzar. A lo mejor podemos avanzar también en una ley de accesibilidad universal para todas las personas con cualquier tipo de discapacidad, en asuntos en los que sí que podamos estar de acuerdo. Yo es que creo que porque alguien se llame Compromís, o Vox, o PSOE, o PP, no se trata de estar en desacuerdo simplemente porque venga del PP o de Compromís o de Vox o del PSOE. No, hombre, no. Si hay alguien que está dispuesto a que nos pongamos de acuerdo en algo que favorezca a todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, yo no tengo ningún problema en decirle, vamos a hablar. Porque a lo mejor hay aspectos en los que sí que podemos reivindicar, que sí que podemos unir fuerzas para conseguir nuestros logros, que es bueno para todos, y yo, oiga, si quiere la medalla se la cedo. Porque si es bueno para los valencianos, totalmente. A mí la medalla política me da igual. Bueno, pues esperemos que vaya bien esa reunión, ¿no? Y ojalá se destense quizás la separación entre Partido Popular y Compromís. Sí que hubo encuentro ya con la nueva secretaria general de los socialistas valencianos. Hablamos de Diana Morant. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo le planteé que había cuestiones fundamentales en la Comunitat Valenciana en las que había que avanzar, ¿no? Yo le pedí que una persona del Partido Socialista estuviera en la mesa del agua, que es fundamental para nosotros, y yo quiero que estén todos. Ha pasado un mes y todavía no me ha respondido. Se ve que no tienen claro si participar o no en la mesa del agua, ¿no? Le hablé de la deuda que tiene el Gobierno de España con nosotros. Le hablé de la financiación, que es la deuda que tiene el Gobierno de España con nosotros. Planteé, como vengo planteando el Partido Socialista todos los días, un fondo transitorio, mientras no hay nuevo sistema de financiación, siendo los últimos, que haya un fondo que nos compense, un fondo transitorio, y no me contestó. Y yo espero pues, que poder tener alguna respuesta a alguna de las cuestiones que me planteó Diana Morant, porque además necesitamos no solamente que el Partido Socialista sea homologable a la socialdemocracia europea y que busque aspectos más allá de una foto de institucional y cortesía, que haya resultados, ¿no? Porque si no es que no vamos a avanzar. En primer lugar, lo que yo necesito de Diana Morant, ya no como secretaria del PSOE, sino como ministra de Ciencia, es que desbloquee las habilitaciones a los médicos extracomunitarios que están preparados, que están en España y que los necesitamos, porque tenemos una carencia de médicos muy importante, ¿no? Es un desbloqueo que tiene que hacer la ministra. Y se lo he dicho públicamente y lo reitero hoy aquí también. Necesitamos que desbloquee y que habilite
a la cantidad de médicos que están deseando poder prestar su apoyo para la sanidad pública, para que podamos reforzar nuestra sanidad pública, porque es una habilitación que depende de su ministerio. Y lo necesitamos lo antes posible porque llega el verano. Bueno, pues importante ese encuentro y esa sintonía, ¿no? Sin duda alguna, con el partido de la oposición, con el que la haya, que ahora mismo... Mire, yo en todo lo que sea beneficio para la Comunidad Valenciana y que se transforme en hechos, más allá de fotos amables o de poder encontrarlos, que yo, pues oye, yo siempre estoy encantado de poder hablar, porque siempre es mejor hablar que no hacerlo. Lo que pasa es que lo que no puede ser es que hablemos y no lleguemos a esfuerzos por nuestra tierra, ¿no? Yo, entre mi partido y mi tierra, siempre va a ganar mi tierra, y si tengo que tirarle de las orejas a alguien, lo haré, porque yo de esto no tengo ninguna duda, ¿no? Y yo espero que todos, al menos en asuntos graves, asuntos importantes, asuntos de base de nuestra tierra, obremos en el mismo bando de esta batalla, ¿no? Tu voto es la respuesta, y es que estamos de cara a esa cita con las urnas el próximo 9 de junio, elecciones europeas. ¿Por qué, presidente, tenemos que coger la papeleta del Partido Popular el próximo 9 de junio? No, bueno, no hay ninguna obligación de hacerlo, pero yo creo que es bastante conveniente apoyar a quien está defendiendo su tierra. Yo creo que es bastante conveniente defender a quien sí que va a defender el agua que merece la Comunidad Valenciana, y eso se hace también en Europa. O a nuestros pescadores, o a nuestros ganaderos, o a nuestros agricultores. Y esto se hace muy especialmente desde Europa. La respuesta es la respuesta a un gobierno de España pues, que ha bajado los brazos. Y la mejor manera de responder es con un voto. Yo creo que es la mejor manera de responder en democracia siempre con un voto, ¿no? A la ministra que nos ha negado el agua para la Albufera o para el Tajo Segura, conviene responderle. Y tenemos una ocasión para responderle con un voto. Al presidente del gobierno de España que nos niega la financiación que necesitamos, conviene responderle. No vaya a ser que alguien piense que sus acciones no tienen consecuencias. Sí que las tienen, las estamos sufriendo aquí. Y habrá que responderle. Y la mejor manera de responderle es con un voto. Por eso el voto es la respuesta. El voto es la respuesta. Es la mejor manera de responder en democracia cuando las cosas no van como deberían ir, cuando no se trata un territorio como se debería de tratar, cuando no se da respuesta ni siquiera a los requerimientos que hacemos. Para todo eso hay que responder. Y responde la Generalitat Valenciana. Yo espero también que los ciudadanos respondan y que lo hagan con su voto. Bueno, pues nos jugamos mucho en las próximas elecciones europeas. Mucho más de lo que parece. Además, de verdad, es la gran desconocida, yo creo que hay. Presidente, sabíamos de su pasión, sabíamos que se le da muy bien, pero no sabíamos que iba a hacerlo en este acto de profesionales sanitarios jubilados. Vamos a ver su pasión por la música y Julio Iglesias. Se van pasando los días. No es así. Cantada se me... a ver. Bueno, venga. Dice... Entre nostalgia y nostalgia, entre tu vida y la mía, entre la noche y el alba, se van pasando los días. ¿Quién nos recuerda esa edad? Bueno, pues ahí estaba el presidente que dice, bueno, no me sé la letra, voy a cantarla. Eso es naturalidad, espontaneidad. Es que quería reconocer el esfuerzo de tantos años de todos los jubilados sanitarios de la FE. Y me vino esa canción de Julio Iglesias que habla del paso de la vida, ¿no? Sí, intenté recitarla hablando y no me salía bien. Y no me salía porque la letra me la sé. Sí. Pero al decirla de manera hablada, pues no me salía. Yo no puedo dejar sin homenaje sin este mensaje, claro, a las personas que estaban ahí, que además son unas trayectorias sanitarias espectaculares en uno de los mejores hospitales de Europa, que es la FE, ¿no? Que tenemos esa suerte. Y mira, pues oye, me tiré a la piscina, yo no sé, pido disculpas a los que aman la música de calidad, porque yo no llego a esos niveles, pero por lo menos me pareció simpático y no quería, fue mi manera de abrazar a esas carreras tan extraordinarias de los jubilados de la FE que estábamos haciendo ese día. Bueno, en fin, pido perdón, canto fatal. No diga eso, presidente, que sabe que no. Al escucharlo, yo creo que debería de cortarme un poco más en ocasiones como esta. Yo creo que se reconoce esa naturalidad, espontaneidad, y yo creo que les gustó a todos y también a los medios, como siempre les seguimos. Presidente, empezábamos la entrevista diciéndole lo intenso que ha sido este año,
decía que han habido momentos muy positivos, también más dramáticos. Me imagino que se refería pues, a ese incendio también de Campanar, que fueron momentos muy tensos también como presidente, ¿no? Sin duda lo peor. Ha habido momentos complicados también, pero sin duda lo peor. El momento en el que el bombero, el que estaba operando con los drones de los objetivos visuales de las cámaras y nos confirmó que ahí estaban los cuerpos calcinados de la primera familia, es un momento que me impactó muchísimo. Es un momento muy duro, pero muy duro. Ese o cuando me confirmaron que mi amiga Pilar, que fue una de las que sufrieron quemaduras por el tren de Begís, que jamás debió de salir y que ahora vuelve a abrirse la investigación, vuelve a abrirse la investigación judicial. Ese tren que jamás debió salir paralizó el tratamiento contra el cáncer de una de las señoras de Pilar. Yo no entendí jamás por qué la Generalitat nunca lo recibió, por qué nunca lo hizo. Yo sí que lo recibí 2 veces, pero a la segunda vez Pilar no vino, porque había perdido la vida precisamente por ese cáncer cuyo tratamiento tuvo que paralizar por un tren que jamás debió salir, por unas quemaduras que jamás se debieron producir y por un pánico que jamás, nunca, nadie debió jamás sufrir, ¿no? Fue un momento duro también porque yo sentí que habíamos conectado y ella me miraba y yo sabía que lo que ella me estaba diciendo y casi lo dijo textualmente diciendo yo sé lo que me va a pasar dentro de poco. Y efectivamente así fue. Bueno, son cosas que... Momentos duros y también... Que tampoco somos de piedra, ¿no? Totalmente, claro, eso es lo que le digo. Y que estamos tiene que estar cerca de lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, es verdad, también ha habido momentos duros. Bueno, duros y también positivos, ¿no? Decía que la parte más satisfactoria, bueno, la inauguración de partes cuando uno puede hacer mucho por sanidad. Sí, yo tengo que decir que por fin estamos avanzando con una prioridad 1 en la lucha contra las listas de espera, porque precisamente las listas de espera de prioridad 1, que son las que tienen que operarse en 30 días, porque si no corre riesgo la propia vida de los pacientes, la mayoría de las veces son operaciones de tipo oncológico, en estos meses las hemos reducido un 52% y tenemos que seguir. Y las de prioridad 2, que son las operaciones que están prescritas para hacerse en 3 meses, las hemos reducido un 29%. Esto es muy importante. O cuando nos vamos al Solar, que está al lado de la FE, y ponemos en marcha el plan director para que haya por fin una máquina de protonterapia, que es la manera más avanzada de tratar muchos cánceres. Aquellas famosas máquinas que donó Amancio Ortega y que la gente de Compromís decía que eran las migajas de los ricos y que no podíamos aceptarlas. Pues ahora ya está funcionando. Lo cual es una frase que no merece ningún calificativo por mi parte porque se califica sola. Pues nosotros incorporamos 25 millones de euros más para tener ese búnker de alta precisión en el tratamiento con tratamiento de protonterapia, que va a ser una realidad y que estamos poniendo en marcha ahora mismo. Cuando pones en marcha esto, cuando priorizas la sanidad pública, cuando lo haces con coordinación y teniendo las cosas claras, pues es una alegría poder empezar a darle esperanza a gente que está deseando tener esperanzas con enfermedades como esta. Muy bien, pues esa es la parte también positiva. Presidente, gracias por haber estado con nosotros, por repasar todos los temas que nos ha dejado preguntarle. Le deseamos muchísima suerte y sobre todo enhorabuena por esas promesas ya cumplidas en sus primeros meses. Muchas gracias, Silvia, un placer. Gracias, buenas noches. Hoy, presidente de la Generalitat en Ágora, y terminamos recordándoles que volvemos ya el próximo lunes. La semana que viene nos asomamos a esta ventana llamada Ágora. Buenas noches.